Muy buenas. En el nuevo escenario comercial sacamos cuentas todos los días para entender si alcanzarán nuestros ingresos personales. La bodega, el pan, la electricidad, el teléfono, las viandas. ¿Llegarán los pesos al fin de mes? Los precios siguen robándose la atención, pero les estaba hablando también de ingresos y por tanto de otro eje fundamental en el ordenamiento monetario, el trabajo. Algunas señales indican que puede ser un área de grandes cambios y fuertes tensiones. Antes de comentarlos, veamos algunos datos de interés y la caricatura de Alfredo Martirena. Con el ordenamiento monetario, el fondo de salario casi se cuadruplicó en Cuba, saltó a más de 139.000 millones en 2021, lo que aumenta las tensiones para respaldarlo comercialmente con bienes y servicios. La cantidad de personas ocupadas mantiene una ligera tendencia al alza desde el 2018 y alcanzó en 2019 una cifra superior a 4,5 millones, divididos entre 3,2 millones de trabajadores estatales y 1,4 millones en formas no estatales. La directora de Empleo del Ministerio de Trabajo, Ingrid Travieso, informó que en las direcciones territoriales de ese organismo han atendido a 34.000 personas. En oferta, esas oficinas tenían 48.000 plazas laborales de 101 entidades empleadoras. La inflación se ha visto como el riesgo más temido del ordenamiento monetario. Incluso antes de que llegara el día cero, en los mercados ya se sentían presiones inflacionarias que han absorbido la mayor parte de los debates en las redes, en los barrios y hasta en las presentaciones públicas del gobierno. Estaban previstas desde que se implementó una devaluación pronunciada de la tasa de cambio oficial, un incremento general de los salarios y la eliminación de muchos subsidios para productos. Si añadimos la aguda contracción del comercio por la crisis de la pandemia y un déficit fiscal que apunta este año al 18% del PIB, es lógico que la inflación se convierta en el peligro mayor del ordenamiento monetario. Pero existe otro riesgo, el empleo, o dicho a la inversa, el desempleo. Todavía no inquieta tanto como los precios, quizás por la alta seguridad que ha tenido en Cuba, pero creo que puede generar conflictos más dramáticos. Lo podríamos ver a mediano plazo, aunque ya empieza a enseñar las uñas. Desde el 10 de diciembre, cuando se anunciaron la fecha de la unificación monetaria y la nueva tasa de cambio, se observa una afluencia creciente hacia las direcciones municipales de trabajo. A casi un mes han llegado hasta esas oficinas 34.000 personas buscando empleo, 5.000 por encima del récord que les informé aquí la semana pasada. No paran. Es un dato alentador, pero preocupante a la vez, aunque parezca contradictorio. En su cara positiva, anticipa que el ordenamiento monetario puede reivindicar el valor del trabajo y el mérito del salario como fuente de ingreso. Ya es difícil quedarse en la casa sin hacer nada. La combinación antes de salarios muy bajos con un sistema de subsidios estatales que garantizaba protección para todos sin considerar el aporte a la sociedad deterioró mucho la motivación laboral. Era uno de los problemas mayores del modelo económico cubano, que se agravó en los 90 con la dualidad monetaria y cambiaria. Si la unificación monetaria, la reforma de salarios y la reforma de precios y subsidios rescatan al trabajo, entonces, ¿por qué inquietarse? El camino no parece fácil. La población que ha estado buscando empleo en las direcciones municipales de trabajo se aproxima peligrosamente a la oferta de 48.000 puestos disponibles en esas oficinas cuando comenzó el año. Aunque menos de la mitad de esas personas, 13.000, habían aceptado alguna opción. Pero a los ritmos del primer mes, en otros 3 meses, las solicitudes de empleo desbordarían las plazas en oferta actualmente.
La tasa de desempleo de Cuba, que es realmente muy baja, 1,2%, puede crecer no por un escenario de despidos masivos como los que suelen generar las crisis en las economías capitalistas. El modelo cubano del socialismo no ha renunciado a proteger a sus trabajadores, pero el conflicto potencial lo veo en las altas cifras de personas sin interés por buscar trabajo hasta hoy. La población identificada como económicamente activa pasa de 4,5 millones, según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información al cierre de 2019. Entre tanto, otros 2,700,000 personas en edad laboral están registradas como económicamente no activas. Si descontamos de esa cifra a los estudiantes, jubilados e incapacitados y consideramos solo a las personas inactivas sin motivación por el trabajo o dedicadas a las labores del hogar, el total pasa de 1 millón. Es un indicador ambiguo. Incluye personas ocupadas en ventas y otras actividades económicas no declaradas. Pero ¿qué pasaría si solo la mitad o la cuarta parte de esa cifra rehacen sus cuentas domésticas y deciden buscar empleo? Obviamente, con su oferta actual, el Estado no tendría capacidad inmediata para absorberlos. Las empresas estatales podrán hacerlo a medida que desplieguen una actividad inversionista más intensa, en asociación también con el capital extranjero. Pero no es la única opción. Otras fuentes de empleo importantes son el trabajo por cuenta propia y las pequeñas y medianas empresas privadas, que actúan de hecho en la economía cubana a la espera del otorgamiento de personalidad jurídica. Se sumarían como alternativa a otras formas no estatales que representan el 27% de la fuerza de trabajo en el país, entre trabajadores por cuenta propia, cooperativas y agricultores privados. Otra alternativa tendríamos con los proyectos de desarrollo local, si los municipios responden a la mayor autonomía que les confiere la estrategia económica en vigor desde julio de 2020. Pero ¿tendrán todos esos puestos calidad para generar una reacción de la productividad, el crecimiento económico y el desarrollo? No estamos hablando solo de vender croquetas. Veo en ese punto un nudo gordiano del ordenamiento monetario. Este proceso abre puertas para empezar a mirar el trabajo con nuevos ojos y para solucionar un viejo conflicto, la insuficiente contribución de las personas de alta calificación al crecimiento económico del país. Hace varios años, una de las economistas que más profundamente ha estudiado ese problema, Jordanka Cribeiro, identificó entre la población inactiva o que no deseaba trabajar más de un 30% de graduados universitarios y de nivel medio superior. El desempleo voluntario en personas con alta calificación se combinó con la migración de ese personal hacia actividades de bajos requerimientos técnicos, la no correspondencia entre ubicación laboral y nivel de especialización, y la migración externa, por citar 4 tendencias negativas observadas por Cribeiro. El ordenamiento monetario puede ser el primer eslabón para resolver el contraste entre el alto nivel de escolaridad de Cuba cuando se compara con otros países y la baja contribución de la fuerza de trabajo al crecimiento económico. Ante una posible eclosión del interés por el trabajo, no basta con crear oportunidades laborales. El desafío será hacerlo sin reproducir el viejo maleficio de las plantillas infladas ni en el sector presupuestado ni en el empresarial. La reacción de la productividad será clave para darle sostenibilidad al crecimiento económico y confirmaría, de paso, el éxito del parto monetario. La periodista Lizy Rodríguez Guerrero visitó pequeñas y medianas empresas, las pymes, para entender por qué aparecen como alternativa de empleo y opción de interés para la economía cubana. Veamos. Hisopos para tomar las muestras del nuevo coronavirus. Pinturas para hacer de nuestras viviendas un espacio más acogedor.
vehículos no tripulados con un impacto en la agricultura. Son soluciones que los emprendedores cubanos buscaban a problemáticas concretas cuando en julio último el país aprobó la creación de las pymes. Si bien todavía se encuentra en cocción el marco legal que garantice su desarrollo, en un entorno de ordenamiento monetario cobran fuerza las potencialidades que existen en Cuba. Las soluciones es un proyecto que viene a dar a soluciones y desarrollar sistemas de percepción remota sobre todo. Tenemos intenciones de trabajo, que es el más cerca que tenemos, con la empresa de Sempalá, que ellos están desarrollando todo un proyecto de agricultura de precisión, sobre todo en lo que es la detección de plagas, estimación de volúmenes de cultivo. La idea es brindar servicios de lo que se conoce como fabricación digital, en este caso a partir de impresiones 3D. De los servicios que más valoran nuestros clientes es la replicación de partes y piezas de repuesto. Bueno, estamos contratados hace más de 3 años con el Centro de Neurociencia, colaboramos con el MINDUS en el desarrollo de tapas para diferentes productos. Producciones Villarreal es un proyecto que surge en marzo del 2020 y que está enfocado en producir y comercializar productos con base de resinas naturales que contribuyan al mejoramiento de las viviendas de la población cubana. Incorporar las pymes, que funcionan de hecho, aunque no de derecho, al tejido económico cubano, permitirá ampliar la capacidad de empleo del sector no estatal, que representa el 31% de los ocupados en el país y en los últimos 5 años ayudó a crear más de 100.000 puestos de trabajo. Yo creo que la principal condición para que las pymes existen es la situación económica en la que se encuentra nuestro país actualmente, que necesita lo antes posible dar una respuesta en el orden productivo para poder satisfacer las necesidades de la población y para poder cumplimentar todos los objetivos en el ámbito económico que el gobierno ha dicho, de que tenemos que exportar más, de que tenemos que sustituir importaciones. Si de sueños se trata, la llegada de las pymes no sorprenderá a este actor económico de brazos cruzados. En las condiciones en las que nosotros actuamos actualmente, tenemos alrededor de la empresa funcionando alrededor de 8 personas trabajando en función de la empresa, ¿no? Pero lo que nosotros proyectamos a partir de un crecimiento, de una legalización de la empresa nuestra, es que nosotros pudiéramos crecer a 30, a 40, a 50 empleados a partir de las propias funcionalidades y del propio crecimiento que pudiéramos tener. Creo que solamente limitarnos al sector de los servicios es muy poco. Necesitamos incursionar también en el sector productivo, que al final genera riquezas reales. Tener posibilidad de acceso a crédito, a bancos, a facilidades de pago, a créditos blandos. Las pequeñas y medianas empresas a nivel internacional adoptan formas jurídicas organizativas fundamentalmente societarias. En el contexto cubano, las únicas sociedades sociedades mercantiles que se pueden constituir son sociedades con capital público nacional, las empresas mixtas y las empresas de capital totalmente extranjero. Hasta la fecha no es posible constituir sociedades mercantiles con capital privado nacional. Cuba no cuenta hoy con una ley de sociedades mercantiles. El sector empresarial estatal tampoco escapa a los desafíos que le imprimirían las pymes, concebidas desde la estrategia también para este ecosistema, al que urge hoy sacudirle las ineficiencias y potenciar donde se encuentren las reservas locales. Yo recomiendo empezar por la industria. Reordenaríamos nuestro plantel industrial, extrayendo de los grupos empresariales las pequeñas y medianas unidades productivas y dejando en los grupos las grandes unidades productivas. Esta decisión sería un paso fuerte de avance para ubicar bien, determinar bien qué son los medios fundamentales de producción en Cuba. Hay muchas empresas que se desgastan en algunos mantenimientos, se desgastan en la logística, cuando estas pueden asumir las pequeñas pymes y ellas dedicarse realmente a su objeto social y poder hacerlo mejor. Es este un camino que, aunque plagado de retos, no está reñido con la urgencia y que debe acompañarse de otras decisiones por la que espera el sector no estatal. La creación, por ejemplo, del listado de actividades negativas es transversal para todos los actores económicos privados. También retomar la constitución de cooperativas no agropecuarias. También la ley de pyme viene a darte un poco más libertad económica de contratación, de poder ir a algunos sectores y poder contratar algunas materias primas, algunas cosas que hay en el país. Vendría a realmente resquebrajar o romper el bloqueo. Trascender el reconocimiento tácito para pasar a la creación de las pymes abrirá nuevos espacios en las alianzas entre el sector estatal y no estatal, el desarrollo de la demanda interna, entre otros temas en los que seguiremos sacando cuentas.
Desgraciadamente, la idea de que sin trabajar no se puede vivir parecía una fábula poco convincente en Cuba, o esa otra de que quien no trabaja no come. Bastante se polemizó en este país por realidades que indicaban lo contrario. Las deformaciones del modelo económico cubano mantenían los ingresos derivados del trabajo en una cota muy baja. Hoy comentamos las primeras señales de que esto puede cambiar con el ordenamiento monetario y la reforma de salarios asociada a él. Pero tendremos que volver a sacar cuentas sobre este tema que puede ser uno de los más complejos del proceso de transformaciones en marcha. Nos vemos.